Muy buenas tardes, queridas estudiantes. Bienvenidas a esta su lección número 3 del currículo. Para hoy vamos a mirar el segundo eje temático que tiene que ver con la fundamentación de la educación. Hoy vamos a hablar de lo importante de los derechos de la niñez y sus relaciones como el compromiso de la estrategia. Entonces, cuando hablamos de la garantía de los derechos de la niñez, constituye el elemento primordial y elemental para la protección integral. Además, denunciarlos, también el gobierno lo que hace es tener unas características y las va definiendo. Encontramos la primera característica, que es todo lo que tiene que ver con los universales, es decir, que los derechos de la niñez son universales y tienen que ser vigentes para todo el género humano y en todo tiempo y en todo lugar. Y no debemos tener en cuenta o no se debe discriminar por su raza, por su sexo, por su color, por su edad o por su preferencia política o social. Encontramos el segundo, que es todo lo que tiene que ver con los indivisibles, que es porque quiere decir que no pueden como tal fragmentarse ni separarse en partes ni distribuirse como tal. Hablamos de los interdependientes, que se relacionan entre sí y que en esa relación no tiene que haber una forma jerárquica o no hay un derecho más importante que el otro o más dominante que el otro. Hablamos de que son irreversibles porque no son revocables, porque de alguna u otra manera tienen que ser reconocidos y tienen que perdurar a lo largo como tal de la historia, pero pues que de alguna u otra manera entran en conexión con el quinto, que tienen que ser progresivos y que permite como tal que al ser irreversible tiene que ser también progresivo porque tiene que estar de acuerdo al cambio de la sociedad y de la cultura que se está dando. También se considera que se hacen complejos y de acuerdo a esta medida de la parte social y cultural, el derecho tiene que ir ampliándose y tiene que de alguna u otra manera desarrollar condiciones que le permitan que van señalando toda la parte humana y toda la parte social. Hablamos que son exigibles, dado que su cumplimiento debe garantizarse y de alguna u otra manera tiene que ser también efectivo en el momento de realizarse, y en caso de que este derecho no se cumpla y sea vulnerado, el derecho tiene que como tal restablecerse. Y hablamos que los derechos de la niñez son irrenunciables, pues no es posible declinarlos, ni mucho menos transferirlos o separarlos de acuerdo a la persona. Cuando hablamos de los derechos de la niñez, es importante entender que el Estado lo que ha hecho, el Estado colombiano con toda esta parte, es lo que ha hecho es abrir como tal un reto al ejercicio de los derechos por parte de los niños y de las niñas. También es importante entender que hay una comisión intersectorial, la cual plantea un horizonte, el sentido de la estrategia que concreta el concepto de estas realizaciones, es decir, el de un solo derecho de las niñas tiene que cumplir con estos 7 aspectos. También hablamos que hace también referencia como tal a las condiciones y al estado que se encuentre la vida de cada niño y de cada niña, y de igual manera que tengan que hacer posible su desarrollo. Dicho eso, también se cuenta con unas realizaciones planteadas para cada derecho en protección de la niña y el niño. Hablamos que las realizaciones plantean en singular para cada niño y cada niño, y en tiempo presente implican que los niños o las niñas tienen que contar con un padre, madre o cuidadores principales, que son los que acogen y ponen en práctica las pautas de crianza que van a favorecer su desarrollo integral. Viven y disfrutan todo lo que tiene que ser del nivel más alto posible de salud, gozan y mantienen todo lo que tiene que ver un estado de nutrición adecuado, crecen en entornos que favorecen como tal su desarrollo, constituyen o construyen una identidad en un marco de diversidad, o sea, teniendo en cuenta diferentes aspectos,
expresa sentimientos, ideas y opiniones, y este es súper importantísimo porque no solo expresarlos, sino también que se le tenga en cuenta esa opinión del niño. Y por último, crecen en entornos que promocionan sus derechos y a la misma vez actúan en pro de la exposición a situaciones de riesgo o de vulnerabilidad. Listo, como puede verse, cada una de estas realizaciones expresa una evidencia de que los derechos de las niñas y niños son ejercicios que a su vez invocan todos los actores involucrados, es decir, que tiene que tener en cuenta el entorno familiar, social y cultural. De esta manera, permiten la promoción del desarrollo integral de los niños y permite que los derechos se hagan realidad y para que estén presentes y sean, digamos, una expresión cotidiana para que se puedan desenvolver y de igual manera tengan en cuenta como tal los contextos e interacciones que los niños van a tener. ¿Listo? Dicho esto, hablamos como tal ya de la atención integral a la primera infancia al referirse como una estrategia que plantea el reto de definir de manera colegiada cuáles son sus estructurantes de tal suerte que sean significativos, coherentes y consistentes. Entonces, la atención integral tiene que ser también entendida que tiene que tener varios factores responsables que les permite como tal garantizar el derecho pleno al desarrollo y que siempre tiene que estar articulada con diferentes sectores, a lo cual lo llamamos que esto, atención integral, tiene que ser intersectorial. Al ser intersectorial, lo que plantea acá es que va a tener a nivel local, departamental y nacional, va a tener diferentes sectores que van a promover esa atención integral a la primera infancia desde la parte del gobierno. Entonces, ¿en qué consiste como tal? Es entendida como la forma a través de las cuales varios actores responsables eh, garantizan el derecho al pleno desarrollo de niñas y niñas en primera infancia, materializan de manera articulada esta protección integral. Y a lo que les digo, esta a su vez también hacer, digamos, donde actúan varios actores, contempla varios ámbitos. ¿Qué cuáles serían? Sería, por ejemplo, la parte social, el ámbito político, todo lo que tiene que ver con la parte de programas y toda la parte presupuestal. Que la idea es que a través, digamos, de estos ámbitos se contemple como tal y sean planificadas, continuas, relacionadas y efectivas todas las acciones que se vayan a tener en cuenta para la atención integral a la primera infancia. Y que esta atención nos permita a nosotros dar o encaminar todo lo que tiene que ver con las directrices a nivel humano, a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo, de las condiciones que se les va a ofrecer a los niños y a las niñas. En efecto, nosotros podemos afirmar que la atención integral, sí, a la atención integral de la primera infancia es intencionada, pues porque sus acciones están orientadas siempre hacia unos propósitos y hacia unos objetivos y de alguna u otra manera, al ser orientadas, permiten una interacción significativa que lo que hacen y lo que tienen que hacer es ayudar a contribuir como tal a que sea oportuna el desarrollo integral del niño. Hablamos que la atención integral en la primera infancia también tiene que ser relacional. ¿Por qué? Porque se entiende como el resultado de un proceso de interacción social que ocurre en diferentes contextos y en diferentes entornos y que cumplen con ciertas condiciones particulares y en el cual los actores reconocen e influyen mutuamente. Y hablamos de su efectividad. Está dada por su orientación en el resultado concreto en la vida de los niños y las niñas. En este sentido, hablamos que la atención integral alcanza sus propósitos desde el medio, pues desde la efectividad. Además, también cuando hablamos de atención integral, hablamos de unas cualidades y también hablamos de unos atributos que lo que a nosotros nos lleva es a que estos atributos cumplan con cierta calidad que sea propia de su naturaleza. Hablamos que tiene que ser pertinente porque tiene que responder a todo lo que son los intereses, características, potencialidades
del niño en el momento del ciclo por el que está atravesando, en el momento del desarrollo en el que está atravesando y la característica de su entorno. Hablamos también que es flexible porque asegura que tiene que estar abierta o adaptarse a las diferentes características de las personas, de los contextos y el entorno. Hablamos que es obviamente diferencial porque tiene que valorar a los niños y a las niñas sujetos que construyen y viven de diferentes maneras. Importantísimo porque esta diferencia lo que nos va a llevar es a entender las diferentes particularidades, condiciones o situaciones que se están dando en los diferentes entornos para transformar y que nos van a ayudar como tal a transformar si se está presentando alguna vulneración del derecho a un niño o a una niña. Hablamos también que tiene que ser como tal continua, porque ocurre con regularidad y de este modo garantizar que los tiempos que se requieren los niños y las niñas en su proceso individual del desarrollo. Y hablamos, por último, que tiene que ser complementaria, pues sus acciones tienen la cualidad de contribuir a la integralidad y de la atención de este resultado la articulación solidaria entre los actores de la protección integral de los niños y niñas en la primera infancia. Dicho esto, chicas, hablamos de todo lo que tiene que ver con los estructurantes a la atención integral a la primera infancia. Hablamos de primero de que el acuerdo nacional que se llegó respecto a aquello conforma como tal una atención integral y que debe ser garantizada a cada niño y niña. Para asegurar su desarrollo integral, se focalizó en 5 estructurantes, a saber, primero, el del cuidado a la crianza, que recae en la familia y en los educadores, en la salud, la alimentación y la nutrición, que recae todo lo que tiene que ver el proceso y todo lo que tiene que ver el sistema de salud. Hablamos de la educación inicial, que es súper importantísimo, la formación, digamos, de los educadores, entendiendo todas estas cualidades. Hablamos de la recreación, que es súper importante para el desarrollo, y hablamos del ejercicio de la ciudadanía y la participación en una sociedad, porque son niños y niñas que lo que busca a través de todas estas cualidades anteriormente dichas es que ningún derecho se le vaya a vulnerar, y al no vulnerarse ninguno de estos derechos, estos estructurantes como tal van a tener un buen fin y van a tener de que se vea reflejado un ser participativo y un ser útil para la sociedad. Listo, chicas, espero que haya quedado entendido. No se les olvide revisar la plataforma, participar en el foro y estamos en contacto. Cualquier duda en el foro o el miércoles en las tutorías. Muchas gracias por su atención. Un abrazo enorme.